sea con las dos fases de la enfermedad. Ya lo he comentado cada programa. Todas las enfermedades o síntomas físicos son causados por un conflicto biológico, es decir, una situación con gran carga emocional, inesperada, sin solución aparente en ese momento y vivida en soledad. También les he comentado cada programa que esta es una regla que se cumple al 100%. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de una ley. Es una ley biológica. No es posible que una persona tenga un síntoma o una enfermedad y no haya vivido un conflicto biológico específico relacionado con esa enfermedad. Hace poco platicaba con una persona que me hacía unas consultas, que está participando en uno de mis talleres, y al inicio me decía, es que, ¿qué pasa si yo no he vivido un conflicto biológico? Y yo le preguntaba, ¿tienes síntomas? ¿Tienes enfermedades? No, pues sí, tengo varias. Le digo, bueno, seguramente viviste varios conflictos biológicos. Eso te lo puedo asegurar. Quizá algunos no te acuerdes. Si la enfermedad o síntoma ya tiene muchos años o se presenta desde nuestra niñez, ya de adultos probablemente no nos acordemos de ese conflicto biológico. Pero siempre, seguramente lo hemos vivido. Y sí, ya con la plática, cuando íbamos hablando de cada uno de los síntomas, de cada una de sus enfermedades, esta persona iba identificando el conflicto biológico que vivió previo a estos síntomas. Recuerden, la enfermedad es una programación biológica que proviene como resultado de nuestra evolución como seres vivos. La naturaleza es sabia, la naturaleza no se equivoca. Una enfermedad no es un error de la naturaleza, es la solución a un conflicto biológico. Es decir, busca solucionar una situación para la cual en ese momento no tuvimos las herramientas para solucionarlo. Porque es algo inesperado, porque tiene gran carga emocional, porque lo vivimos en soledad, porque nunca nos había sucedido algo similar, etc. Son programas a nivel de nuestra mente inconsciente y que se han establecido a lo largo de la evolución humana y que tienen como una única finalidad la supervivencia del hombre y en general de todos los seres vivos, porque los animales también viven sus propios conflictos biológicos. Y como hemos comentado, la diferencia es que ellos y nosotros vivimos conflictos biológicos reales, pero los seres humanos también podemos vivir conflictos biológicos figurados. Iba a decir imaginarios, pero no. Más bien son en sentido figurado. De hecho, la mayoría de nuestros conflictos biológicos son en este sentido, un sentido figurado. Por ejemplo, cuando vivimos un conflicto de miedo a morir de hambre o miedo a pasar carencias, pues en realidad normalmente, y gracias a Dios, no nos vamos a morir de hambre. Siempre vamos a tener a alguien que nos va a ayudar y que nos pueda apoyar por lo menos con lo básico para no morir de hambre. Pero nosotros sí podemos vivir, a tener esa sensación, ese sentimiento, esa emoción de miedo a que vamos a tener carencias. Y ahí es lo más seguro que se impacte en nuestro hígado. Miren, algo que debemos de entender y debemos y espero que lo comprendamos con el programa de hoy. Todas las enfermedades tienen un sentido biológico, absolutamente todas. El problema es cuando no comprendemos ese sentido biológico, no lo identificamos. Pero se los puedo asegurar que absolutamente todas tienen un sentido biológico, un para qué. Claro, de acuerdo al matiz de cada conflicto biológico que vivamos, se afectará a un órgano determinado. Y esta afectación siempre se busca que este órgano realice, entre comillas, mejor su trabajo. Para que en caso de que yo vuelva a vivir un conflicto biológico similar, este órgano ya esté mejor preparado, ya tenga más armas, mayores elementos para salir bien librado. Esa es la finalidad siempre.
que el órgano que se ve afectado y que se involucra directamente con el conflicto o con el matiz del conflicto que yo viví, realice mejor su trabajo. Por ejemplo, el sentido biológico del cáncer de pulmón. Este es resultado de un conflicto biológico de miedo a morir o miedo a no poder respirar. Y en este caso se busca captar más oxígeno. Esa es la finalidad del cáncer de pulmón, una proliferación celular que nos va a ayudar a captar una mayor cantidad de oxígeno. Desafortunadamente, el cáncer del pulmón es muy común en personas que, por ejemplo, ya vivieron un diagnóstico previo de un cáncer. Ante este diagnóstico previo de cualquier otro tipo de cáncer, las personas les invade, cuando no comprenden el origen de su enfermedad, les va a invadir un miedo a morir, por ejemplo. Y no es raro que posteriormente aparezca un cáncer de pulmón. En la medicina oficial lo consideran que es una metástasis, que es como si el cáncer de un órgano se pasara a otro órgano. Pero no es así. En realidad va a ser resultado de un nuevo conflicto biológico que se activa ante el diagnóstico médico. Por eso es muy importante que estos temas nos preparemos, los conozcamos, los estudiemos antes de tener alguna enfermedad, por ejemplo, considerada como mortal o considerada como muy grave. Porque ya cuando tenemos el diagnóstico médico, ya cuando vivimos el conflicto, todo se complica. Porque desafortunadamente lo primero que sucede es que nos van a inyectar miedo ante un diagnóstico así. Las personas que tienen un diagnóstico de cáncer desafortunadamente también viven una situación de mucho miedo. Y en esas condiciones es más complicado entender el para qué de la enfermedad o por qué se me presentó este cáncer, que siempre va a tener una explicación, va a haber un conflicto biológico específico y por supuesto que va a tener un sentido biológico. Pero si yo no lo entiendo, pues lo más seguro es que lo viva con mucho miedo. Otro ejemplo, el sentido biológico de la diarrea. Bueno, pues es muy simple, es deshacerme de un bocado indigesto. ¿Se acuerdan que platicamos en un programa del tema de los bocados indigestos, conflictos por bocado indigesto? Bueno, un bocado indigesto puede ser una situación real, como puede ser la comida en mal estado, me da diarrea para yo deshacerme de ese bocado que está en mal estado, o un conflicto imaginario, por ejemplo, una situación desagradable que tuve que aceptar, pero que no podía digerir. En México le llamamos una cochinada, una marranada que nos hicieron y que yo tuve que tragarme simbólicamente, pero que no he podido digerir. Cuando soluciono esta situación, cuando soluciono este conflicto, probablemente me dé diarrea. ¿Por qué? Porque ya la digerí y ahora me tengo que deshacer de ella. Hay personas que sufren diarrea y están 100% seguras que no comieron algún alimento diferente o algún alimento que les hizo daño. ¿Por qué? Porque todos en su familia comieron ese mismo alimento y solamente esta persona se enfermó, por ejemplo, de diarrea. Bueno, probablemente fue una situación como la que estamos comentando, un conflicto simbólico. Miren, la enfermedad o el síntoma va a aparecer con una finalidad, tiene un sentido biológico y siempre va a pretender hacer, por ejemplo, más fuerte un órgano o una parte de nuestro cuerpo. O va a buscar hacerlo más eficiente, o más rápido en algunos casos, o más productivo. También puede ser que busque hacerlo más grande, que busque hacer más grande esa parte del cuerpo o órgano que supuestamente no fue capaz de hacer bien su trabajo en el momento que yo viví el conflicto biológico. Cuando nosotros entendemos o sabemos cuál es la finalidad de cada órgano, pues podemos deducir más o menos este sentido biológico, el para qué de mi enfermedad. Simplemente podemos usar una lógica. Ahora, es importante que comprendamos, estos programas son a nivel inconsciente, se activan desde nuestro cerebro.
Pero nuestra mente inconsciente no juzga, no tiene la capacidad de juzgar. Por supuesto, tampoco tiene sentido del humor. Y no va a analizar si esa respuesta o ese programa biológico que está activando es bien visto por nosotros o no. Nunca va a juzgar eso. Simplemente aplica programas. Tampoco va a juzgar si esa respuesta o ese síntoma nos gusta o no nos gusta. Y por supuesto no va a juzgar si ese crecimiento celular acelerado, por ejemplo en un cáncer, en un tumor, nos gusta o no. ¿Se dan cuenta? Por supuesto tampoco analiza si ese aumento de peso es estéticamente agradable para nosotros o no. Si nos gusta o no nos gusta el que hayamos subido de peso ante un conflicto biológico. Simplemente activa los programas. En términos muy generales, nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente, no tiene la capacidad de juzgar si ese remedio o esa solución nos hace felices o infelices. Nuestro cerebro solo va a activar programas inconscientes buscando nuestra supervivencia. En ningún momento va a tomar en cuenta si somos felices o no, si esa solución nos va a hacer feliz o nos va a hacer infeliz. ¿Quiénes lo etiquetan? Por supuesto que somos nosotros. Nosotros mismos somos quienes juzgamos. Somos nosotros quienes etiquetamos si esto que estoy viviendo es bueno o es malo. Si eso me gusta o me disgusta. Nosotros somos los que decidimos que esa enfermedad o síntoma es malo, que esa enfermedad es peligrosa. Nosotros decidimos que es algo contra lo que debemos de luchar, sin importar que esa lucha va en contra de mi biología, de mi propia naturaleza. Y por supuesto, en muchas ocasiones esa lucha termina por cansarnos, termina por agotarnos y en muchos casos nos deja sin energías para ya no para seguir luchando, para seguir viviendo. Y es cuando terminamos dándonos por vencidos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas con cáncer? Que lo que la mayoría les decimos, pues lucha contra el cáncer, tú puedes vencerlo, tú puedes salir adelante. Y esta persona recibe quimioterapia, radiaciones, en algunos casos mutilaciones de su cuerpo, y al final termina agotada, termina cansada. Y en algunas ocasiones se dan por vencidos. Miren, en mis talleres de sobrepeso y la obesidad, yo siempre les comento a mis consultantes, deja de luchar contra el sobrepeso, deja de luchar contra la obesidad. Mejor vamos a integrar el para qué es esto, para qué subo de peso. Siempre va a ser un programa de protección. Y el primer paso para dejar de luchar es aceptar ese sobrepeso, aceptar el síntoma, aceptar la enfermedad, aceptar por supuesto el dolor de cuerpo. Ese es el primer paso, aceptar las situaciones que estamos viviendo. Ahora, aceptar no significa resignarnos, es muy diferente. Yo lo que le digo, vamos a aceptar lo que hoy somos y vamos a partir de esto para definir un programa a dónde queremos llegar, pero partiendo de este punto, aceptando nuestro sobrepeso, aceptando nuestra enfermedad, aceptando nuestro dolor, aceptando nuestro cáncer, cualquier enfermedad que tengamos, hay que empezar por aceptarlo. Y una vez que lo aceptamos, vamos a buscar el conflicto biológico. Vamos a buscar el para qué se presentó este síntoma en mí. Una vez que identificamos el conflicto biológico, vamos a buscarle una solución. Porque es algo que tenemos que cambiar. Ya lo hemos platicado, es algo que tenemos que solucionar.
cuando estamos en fase activa de nuestro conflicto biológico es porque no lo hemos solucionado. Ahora, si ya nuestra enfermedad o nuestros síntomas se presentan en fase de solución, quiere decir que ese conflicto ya fue solucionado, ya fue resuelto. Ya sea consciente o inconscientemente, pero ya está solucionado. Bueno, ahí puede ser más sencillo, ya vamos un poquito más adelante del camino. Ahora, en ese caso lo que tenemos que hacer es evitar reactivar ese conflicto biológico. Porque yo puedo solucionar un conflicto biológico hoy, por ejemplo, de desvalorización intelectual, y me puede doler, por ejemplo, la cabeza. Lo soluciono en la tarde, hago ciertos ejercicios, ciertos pensamientos, o conscientemente lo soluciono, y la próxima semana vuelvo a vivir una desvalorización intelectual, y bueno, nuevamente me duele la cabeza, o me duele, por ejemplo, las cervicales. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy reactivando constantemente este conflicto. Miren, la enfermedad siempre es la solución biológica a un conflicto. Les voy a poner un ejemplo que es más sencillo, creo yo, de entender esta situación. Porque a veces cuando a las personas le digo, es que mira, si te está doliendo las manos, si te están doliendo los pies, es porque ya solucionaste un conflicto. Y las personas no entienden fácilmente cómo voy a estar solucionando el conflicto si tengo dolor de manos, si me duelen los huesos, si me duelen los músculos, las articulaciones. Como que hay una contradicción. Yo siempre les pongo un ejemplo. Las personas que hacen pesas. No sé si alguno de ustedes ha hecho pesas, o por lo menos ha hecho ejercicio muy pesado alguna vez. Bueno, pues la primera vez que vas y haces pesas, por ejemplo, si vas a hacer brazo, pues agarras una mancuerna más o menos de un peso suficiente como para hacer más o menos 10 repeticiones forzadas. Bueno, cuando estás haciendo pesas, en ese momento tu cuerpo, tus músculos están viviendo un conflicto de desvalorización. ¿Por qué? Porque lo estás forzando con un peso más grande de lo normal. Lo estás llevando a un límite. Tu brazo que está acostumbrado a cargar cierto peso y lo hace sin esforzarse. Pero cuando haces ejercicio con pesas con mancuernas, bueno, pues le pones un peso extra, haces 10 repeticiones y la última ya te cuesta mucho trabajo hacerla. Tus músculos en ese momento están viviendo un conflicto biológico. Tu cerebro interpreta, no eres capaz de levantar esta mancuerna. No eres capaz de hacer bien tu trabajo. Y bueno, va a presentarse un síntoma y va a buscar una solución. ¿Qué pasa en las noches con la gente que hizo pesas? Bueno, pues en la noche sus músculos se van a destruir y posteriormente se van a construir, pero se van a construir más fuertes y más grandes. ¿Por qué? Porque la idea es que la siguiente vez que vuelvas a hacer pesas con esa misma mancuerna, sea más fácil levantar este peso. Y sí, después de varias semanas de estar usando el mismo peso, te acostumbras y lo levantas sin ningún problema. Entonces la gente que hace pesas, bueno, seguramente le va a aumentar el peso o va a agarrar una mancuerna más pesada. Y nuevamente su cuerpo vuelve a vivir otro conflicto de desvalorización y va a ser el mismo proceso. En la noche se destruye sus músculos y se construyen. Hay un proceso anabólico y otro catabólico. Lo destruyes en una fase y en otra fase lo construyes más fuerte y más grande. Y bueno, las personas que hacen pesas al día siguiente muchas veces amanecen adoloridas de todo el cuerpo. Y yo nunca he visto a una persona que de las que hacen pesas que cuando se les presenta el dolor vayan corriendo al doctor y que el doctor les diga, es que estás enfermo. Nunca he visto que pase eso. Porque la persona que hace pesas, que va al gimnasio, ya sabe que este es un proceso normal, que es un proceso natural y como tal lo va a aceptar. Él sabe y hasta lo comentan, es que me duele en mi cuerpo, es porque el ejercicio estuvo bien. Es que porque forcé a mi cuerpo al máximo.
Es porque mis músculos se están haciendo más fuertes y más grandes. Bueno, ¿por qué cuando nos duelen los huesos no lo pensamos igual? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender eso? De que ya solucioné un conflicto y mis huesos me duelen porque se están haciendo más fuertes y más grandes, entre comillas, o mis articulaciones. Es lo que hemos comentado cuando hablamos de los conflictos de desvalorización. Cuando nos duelen los huesos, las articulaciones de nuestros huesos, la articulación, los ligamentos, inclusive nuestros músculos, se están reparando, están en fase de curación, se están haciendo más fuertes. ¿Se dan cuenta cómo siempre hay un sentido biológico? Ni una persona que va al gimnasio y presenta dolor muscular, a menos que se haya lastimado, va al doctor y el doctor le dice, es que estás enfermo y te voy a mandar medicamentos para atacar esa enfermedad. No, él lo considera como algo normal, como algo natural. Los animales, cuando viven sus conflictos biológicos, así los viven, como algo normal, como algo natural. Y saben que ante el dolor lo que tienen que hacer es reposar, descansar, porque su cuerpo se está curando. No se desvaloriza nuevamente, que es lo que normalmente nos pasa a nosotros. Comentábamos el caso de la fibromialgia, cómo las personas viven un conflicto de desvalorización cuando se le presentan los síntomas de reparación, porque no conoce, porque no sabe, obviamente, porque se asusta, porque lo vive con miedo. Si no viviera esta situación así como lo estoy comentando, después de la primera crisis epiléptica, su cuerpo iniciaría el proceso de restauración y llegaría a la etapa normal. Por eso es importante comprender este tema de las dos fases. Esto nos puede ayudar a sanar de una vez por todas una enfermedad, o cuando no la comprendemos, a que se vuelva un proceso cíclico, a que se vuelva un círculo vicioso. ¿Se dan cuenta cómo nuestro cuerpo es maravilloso? Hay que cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vivimos las enfermedades y los síntomas físicos. Por supuesto que no es sencillo, porque implica un cambio de paradigma, porque fuimos condicionados de cierta manera. Nos han dicho que la enfermedad es algo malo, que es algo contra lo que debemos de luchar, cuando no siempre es así. O más bien, nunca es así. Siempre tiene un para qué. Analicen bien este tema del gimnasio y encuentren una similitud. No sé si me puede explicar bien o no, pero busquen ustedes una misma similitud con su dolor de cuerpo, con sus enfermedades. Y van a ver que siempre la finalidad es que tu cuerpo, que tu órgano haga mejor su trabajo. Un saludo para la gente de Colombia, de Bolivia, que nos hace favor de seguirnos, de Puerto Rico, Argentina, México, Estados Unidos. Muchas gracias por seguirnos. Su programa Sanación Emocional por Buena Vibra Radio. Mi nombre es Alfredo Pérez. Los invito a que me dejen sus mensajes, que nos sigan en nuestras páginas, en mi página de crecimiento personal y organizacional. Miren, hemos comentado, todas las enfermedades tienen dos fases. Una fase activa y una fase de reparación. Siempre y cuando el conflicto haya sido resuelto, si no siempre nos vamos a quedar en la fase activa. Esto es muy importante comprender, que algunas enfermedades o algunos síntomas se van a presentar durante la fase de conflicto activo, durante la primera fase. Pero no todas, ¿eh? Hay enfermedades que los síntomas los vamos a tener en la primera fase. Y cuando solucionamos el conflicto e inicia la segunda fase, que es la fase de restauración o curación, estos síntomas podrían desaparecer. No siempre desaparecen. En la mayoría de los casos sí. Sin embargo, no debemos de generalizar, porque ese es otro error que cometemos. Hay enfermedades
que en fase activa no vamos a tener ninguna molestia, no vamos a tener ningún dolor. Prácticamente va a pasar desapercibida esta etapa. Pero cuando nosotros solucionamos el conflicto es donde se nos pueden presentar diversos síntomas. Y es donde nos cuesta trabajo entender que estamos en fase de curación. Es decir, en estos, si bien estamos en fase de restauración o de curación de un conflicto biológico, normalmente es cuando acudimos a una revisión médica y es cuando nos van a diagnosticar alguna enfermedad. Estos son los casos más complicados de entender porque le llamamos fase de curación cuando en realidad tenemos síntomas como dolor, fiebre, que es muy común en esta fase, infección, también es muy común. Y estos síntomas siempre son parte del proceso de restauración, aunque la medicina oficial los considera como parte del problema que hay que atacar. No sé si alguno de ustedes ha vivido algún día gripe, por ejemplo. La gripe es una enfermedad o un síntoma que se van a presentar en fase de curación cuando ya resolvimos el conflicto. Y si alguna vez han vivido una gripe muy fuerte, en mi caso me ha pasado varias veces, por ejemplo, que en la noche me puede dar fiebre. Lo que le llamamos en México, podemos tener calentura. Me da dolor de todo el cuerpo, me duele muchísimo todo el cuerpo. En México le llamamos tener el cuerpo cortado, cuando nos duele todo el cuerpo. Pero al día siguiente amanezco como si nada. ¿Por qué? Porque estos síntomas fueron resultado de la fase de curación. Y prácticamente se van a presentar durante pocos minutos en lo que le llamamos la crisis epiléptica o epileptoide. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando veamos el tema de la segunda fase. De hecho, las personas con gripe, hay muchas que ellos mismos dicen, bueno, yo sé que no necesito tomar ningún medicamento, que la gripe me va a durar 2 o 3 días y que posteriormente se me va a ir. Y es así. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se está curando solito, no necesitas hacer nada más. Claro, hay ocasiones en que los síntomas son muy fuertes, muy complicados y que sí, obviamente sí necesitamos apoyo médico, apoyo en medicamentos. Pero si es un proceso normal y natural, en general no deberíamos de necesitarlos. Miren, vamos a hablar de la primera fase. En el preciso momento de vivir un conflicto biológico, una persona va a entrar en estrés permanente, donde tanto en el día y la noche se va a preocupar con pensamientos recurrentes relacionados con ese conflicto biológico y va a tener las manos y los pies fríos. Inmediatamente después de haber vivido el conflicto biológico, vamos a vivir esta situación. Por lo general también va a tener problemas para dormir. Y si lo logra, lo hará solamente durante la primera mitad de la noche. Se va a dormir y se va a despertar de madrugada. No tendrá apetito y podría perder peso, aunque no en todos los casos. Hay algunos que en fase activa aumentamos del peso, pero en términos generales es así. Se nos va el hambre y empezamos a perder peso. Esto es lo que le llamamos fase activa del conflicto. Miren, a diferencia de las preocupaciones diarias de menor importancia, porque, bueno, en la vida diaria nunca estamos exentos de tener ciertas preocupaciones. Pero bueno, son preocupaciones de menor importancia. Pero cuando vivimos un conflicto biológico, recuerden que una de las características es con gran carga emocional. El conflicto biológico va a sumergir al individuo en un estado de estrés permanente, acompañado de síntomas perceptibles muy específicos, de acuerdo al tipo de conflicto que ya hemos vivido. En resumen, en términos generales, cuando estamos en fase activa de un conflicto biológico, vamos a tener insomnio,
manos y pies fríos, pérdida de apetito y de peso, pensamientos recurrentes relacionados con la situación dramática, inesperada que yo viví. No nos lo podemos sacar de la cabeza. Estamos dando vueltas y vueltas a eso que nos sucedió. Seguimos en fase activa del conflicto. Y si analizamos con detalle, estos síntomas siempre tienen una lógica. No es para molestarnos, no es para que nos sintamos mal, no es para arruinarnos la vida. Cuando estamos en conflicto activo, todos estos síntomas tienen un para qué, que casi siempre es que podamos encontrar una solución a ese conflicto biológico. En términos muy sencillos, esa es la finalidad. Que encontremos nosotros una solución a ese conflicto biológico que hemos vivido. Miren, imaginen ustedes a un animal en peligro. Por ejemplo, un ratón que es perseguido por un gato, así como las caricaturas, que es el dibujo clásico de hace algunos años, el ratón perseguido por los gatos. Bueno, pues el estrés va a disparar el cortisol en el ratón. ¿Por qué? Pues porque el ratón debe estar muy alerta, completamente alerta. Su vida está en peligro. El ratón vive un conflicto de que inclusive pone en peligro su vida. Entonces el ratón, mientras se encuentra en peligro, pues obviamente no puede pensar en dormir o en descansar. Tiene que estar alerta. Tampoco tiene tiempo para comer. Bueno, ni siquiera podrá correr rápidamente con el estómago lleno en caso de que el gato lo estuviera persiguiendo. No tiene lógica eso. Por eso se nos va el apetito. Por eso tenemos insomnio cuando vivimos un conflicto en fase activa. Y bueno, en el cerebro del ratón solo hay un pensamiento: escapar del gato, liberarse del gato. Solamente va a pensar en eso, no puede pensar en otras cosas, no puede estar pensando en conseguir comida, no puede estar pensando en conseguir pareja, no, solamente va a tener un pensamiento recurrente, va a ser ese. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vivimos un conflicto activo. Todo el tiempo tenemos en la mente esa situación que vivimos con gran intensidad, inesperada y en soledad. Y bueno, en el ejemplo del ratón, mientras el peligro esté presente, mientras el gato no se dé por vencido, pues el ratón se mantendrá en un estado de estrés. Se mantendrá con los síntomas de la fase activa del conflicto que está viviendo. Como hemos comentado, estos síntomas se dispararon ante un conflicto biológico que pone en peligro su vida. Es un conflicto real. Comentamos que los seres humanos vivimos conflictos reales, pero también conflictos simbólicos. Y bueno, la finalidad es darle mayores posibilidades de escapar y por lo tanto de sobrevivir. Es un programa que se activa inconscientemente para que el ratón tenga más posibilidades de sobrevivir. Por supuesto que en una situación imaginaria, si el ratón pudiera ir al doctor, o mejor dicho, con un veterinario, pues seguramente recibiría un diagnóstico médico. Le dirían que está enfermo, pues porque no duerme, no tiene apetito, está estresado permanentemente, pierde peso, etc. Y quizás hasta le mandarían medicamentos. Como los seres humanos vivimos muchos conflictos biológicos, es decir, vivimos situaciones altamente dramáticas, inesperadas y en soledad, afortunadamente no todos ponen en peligro nuestra vida. Pero ante cualquiera de esos, ya sea que ponga en peligro nuestra vida de manera real o simbólica, se va a activar un programa de supervivencia. Podemos vivir muchos conflictos biológicos. Por ejemplo, ya los hemos mencionado, la muerte trágica de un hijo, pues es algo inesperado con gran carga emocional y que además vivimos en soledad a pesar de que lo compartamos o vivamos el duelo con los demás familiares.
Por ejemplo, otro ejemplo es el ser abandonados por los padres cuando son niños. Un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad grave casi siempre genera otro conflicto biológico. Una infidelidad, un susto súbito, inesperado, el miedo a la muerte, la preocupación por un hijo enfermo, o las peleas muy dramáticas con la pareja o con alguien de la familia, pensamiento de desvalorización, etc. Podemos vivir muchos conflictos biológicos. Y en cada caso, además de los síntomas generales que ya comenté, los conflictos tienen síntomas específicos durante la fase activa. Y como comentábamos, algunos síntomas generan malestar y otros pueden pasar desapercibidos. Pero siempre va a haber un síntoma. Y muchas enfermedades pues simplemente son la fase activa de un conflicto biológico. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de enfermedades o síntomas que se presentan en fase activa del conflicto biológico. Es decir, yo vivo una situación que no he podido solucionar. No la he solucionado, no la he cambiado. Y aquí se vincula mucho con lo que hemos comentado en nuestros programas. Tu síntoma, tu enfermedad te trae siempre un mensaje. Un mensaje que debes de escuchar, que le debes de poner atención a tu cuerpo, porque te está diciendo qué situación estás viviendo conflictualmente y que no has solucionado porque no has podido o a veces no has querido o no sabes cómo solucionarlo. Ejemplos de enfermedades en fase activa. La gastritis. La gastritis es una situación de rencor en territorio. Situaciones que vivimos con mucho rencor dentro de nuestro territorio. Y lo hemos comentado, nuestro territorio puede ser nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. Las personas que viven o que tienen síntomas de gastritis, como fue en mi caso hace algunos años, es porque vivimos una situación de rencor. Otro ejemplo, la osteoporosis. Lo comentamos la semana pasada. Es un conflicto de desvalorización. Y aquí no tenemos síntomas. Es como si nuestros huesos se hicieran porosos. Se van destruyendo, como en el caso del ejercicio de los músculos que en fase activa se destruyen y posteriormente se construyen los músculos más fuertes. En la osteoporosis pasa lo mismo. Pero en la osteoporosis nos estamos quedando en la fase activa, no lo hemos solucionado. Necesitamos solucionar ese conflicto de desvalorización y lo hablamos mucho la semana pasada. Otro ejemplo de enfermedad en fase activa, la diabetes. Este es un tema más complicado. Va a depender mucho el conflicto original de si somos hombres o mujeres. Si somos, va a depender mucho de nuestra edad. Va a depender mucho del estado hormonal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si toman anticonceptivos o no los toman. En general, si tenemos más de 50 años y ya estamos en la menopausia, o tenemos menos de 50 años. Pero en términos muy generales, les comento. La diabetes en las mujeres, en estado hormonal normal, son dos conflictos biológicos de miedo con asco. Dos situaciones que vivieron conflictualmente, que le generan mucho miedo y que le van a generar también asco al mismo tiempo. Y en el caso de los hombres, es un conflicto de miedo con resistencia. En resumen, resistirse a una situación espantosa. Ese es el origen o el conflicto biológico que desencadena la diabetes. El sobrepeso. Otra síntoma en fase activa. El sobrepeso es simple. En algunos casos puede ser la retención de líquidos. Aumentamos de peso porque estamos reteniendo líquidos ante un conflicto de abandono. Nos sentimos abandonados o vivimos una situación muy dramática en la cual nos sentimos abandonados real o simbólicamente. O un conflicto de refugiado. Alguien que se fue a otro país
se encuentra fuera de su medio, fuera de su ambiente natural, fuera de su familia. O en algunos casos una pérdida existencial. Cuando creemos que ya no tiene sentido la vida, cuando creemos que ya no vale la pena seguir viviendo, normalmente nos hinchamos, aumentamos de peso por una retención de líquidos. Bueno, la obesidad pues es simplemente el mismo conflicto de asco, miedo que ya comentamos cuando aumentamos exageradamente de peso. Pueden ser los dos conflictos, un conflicto de abandono, pero también puede haber un conflicto de miedo con asco, que al inicio hace que se me bajen los niveles de azúcar muy por debajo de lo normal y que yo tenga la necesidad de estar consumiendo alimentos con alta concentración de azúcar, y que eso a su vez pues hace que vaya yo aumentando de peso. Son temas un poquito más complicados que hay que analizar con calma y que valdría la pena hacer un programa especial. La colitis, que ya comentamos alguna vez, un conflicto de bocado indigesto, una situación casi siempre simbólica que yo tuve que tragar, que yo tuve que aceptar, algo feo, desagradable, pero que lo tuve que aceptar, en resumen, que me lo tuve que tragar, pero que no he podido digerir. Y mientras yo no lo digiera voy a tener los síntomas clásicos de la colitis: inflamación del colon. Hay un crecimiento ahí, hay una proliferación celular para tratar de degradar ese conflicto, pero es un conflicto simbólico. Mientras yo no lo degrade, va a seguir ahí. Y el estreñimiento, por ejemplo, también es un síntoma de este mismo conflicto de bocado indigesto. Ante una proliferación celular en el colon, pues hay una obstrucción, se cierra el paso del colon, y los alimentos no pueden circular como tendría que ser. Simplemente la misma fase. Un conflicto de bocado indigesto. Todas las personas que tienen estreñimiento no tiene que ver con que coman fibra, que no coman, que tomen agua, que no la tomen. Esto, por supuesto, ayuda mucho, pero mientras no solucionen ese conflicto de bocado indigesto, el estreñimiento seguramente va a seguir. Amigos, creo que ya se me está acabando el tiempo. La siguiente semana vamos a seguir con este programa. Vamos a ver la etapa 2 de los conflictos biológicos, la fase de restauración o curación. Como siempre, les mando un gran saludo, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que nos sigan. Su servidor Alfredo Pérez, su programa Sanación Emocional por Buena Vibra Radio, y por supuesto, seguimos en contacto en mi página de crecimiento personal y organizacional y en nuestra página de Facebook.